Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Es para mí un privilegio saludarle en esta noche de martes, noche de estudio de la palabra de Dios. Qué bueno es poder llegar hasta donde tú estás en este momento, en el momento en que estás viendo el video. Gloria al Señor. Para nosotros eso es una gran felicidad, porque la palabra está corriendo, la palabra está corriendo. Así es que cuando pongas el video, o si lo estás viendo ahorita, hay que poner atención, mucha atención, mis amados, para la gloria del Señor. En esta noche vamos a ver un temita que se llama la posición de la iglesia de Cristo. Nuestra posición en la iglesia de Cristo, perdón, vamos a ver, sí, la posición que nosotros tenemos en la iglesia de Cristo. Vamos a ver, mis amados, que la iglesia es de Cristo verdaderamente. Iglesias, mi amado, ese nombre, iglesias, mucha gente lo tiene, mucha gente lo tiene, en sus edificios pegados así en las entradas de sus edificios. Iglesia tal, es una forma. Dice la palabra del Señor, mis amados amigos y hermanos, que la iglesia de Cristo son todas aquellas personas que creen en Cristo. Todos aquellos que creen en Cristo formamos la iglesia de Cristo. Como dice allí en Colosenses, dice que todos unidos por coyunturas y ligamentos crecemos con el crecimiento que da Dios. En este tema, mi amado, en esta noche de la posición que nosotros tenemos, es porque, mira, da tristeza y hasta pena de ver que la gente no sabe quién es en Cristo. Y para nosotros, al menos para mí, no es como dice Filipenses 3, repetirles las mismas cosas para mí no es problema, y para los oyentes es provechoso, porque pueden crecer en Cristo Jesús, en el conocimiento. Mira, eso es lo que vamos a ver en esta noche, porque esto es un conocimiento. Mi amado, esto no es un asunto de la iglesia tal, la iglesia que tiene 10,000, esa es la iglesia de Cristo porque es más grande. La iglesia que tiene, Dios no mide las cosas así. Dios no mide, y lo vamos a ver ahora en el libro de los Hechos, en unos 4 o 5 versículos que te voy a leer. Ahorita vamos a empezar en Colosenses capítulo 2, versículo 2 hasta el 5. Vamos a tratar de leer esos 4 versículos. Dice aquí la palabra del Señor, dice en Colosenses 2:2, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Consolados los corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Oído, mi amado, eso ahí es donde está vamos a decir, el secreto del estudio de esta noche. El estudio de esta noche. Hay mucha gente, mis amados, por allí que yo los veo, estudiosos de la Biblia, manejan el griego, el hebreo, el latín, y manejan todo. Aquí no es un asunto de manejar todo, aquí es un asunto de conocimiento. Conocimiento, permíteme leértelo otra vez, el versículo 2, vamos a leer hasta el 5. Dice el 2, Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Oído, mi amado, es en el conocimiento donde nosotros vamos a conocer. Es por medio del conocimiento que nosotros vamos a comprender todas las riquezas que es Cristo. Porque dice aquí, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Mi amado, esto no es un asunto de algarabía, esto no es un asunto de pólvora por unos minutos. Esto es un conocimiento sencillo y claro de lo que dice la palabra de Dios. Es un conocimiento de la posición que nosotros tenemos
en Cristo Jesús. Es un conocimiento. Dice el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, oído, y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice el versículo 4, y esto digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mi amado, hoy hay personas que andan de aquí para allá y de allá para acá. Hay personas que preguntan cuál es la iglesia verdadera. Hay personas que preguntan cuál es la Biblia verdadera. Hay personas que preguntan cómo debo de leer la Biblia. Hay personas que preguntan, ¿y me amará Dios? Mire, todo ese montón de preguntas las hacen personas que asisten a sus iglesias, que asisten a sus lugares de reunión. Dice el versículo 4, esto lo digo para que nadie os engañe. Para que nadie os engañe. Dice el versículo 5, que hasta allí vamos a leer, dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden, oído, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y la firmeza de vuestra fe en Cristo. En este versículo 5 el apóstol elogia aquí a los colosenses y te elogia a ti, mi amiga y mi amigo, elogia a todos nosotros, a los que tenemos esta misma confianza en Cristo Jesús. Dice el versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, dice, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. Gloria al Señor. Qué bueno, mi amado, es pensar en esta noche que el apóstol de los gentiles escribió esto. El apóstol Pablo. Dice Pablo que él es el apóstol de los gentiles. Dios lo constituyó apóstol, predicador y maestro para los gentiles. Entonces, qué bueno es pensar que este espíritu que había en Pablo es un espíritu que siempre está con todos y cada uno de nosotros. Y el apóstol se goza mirando el buen orden, la firmeza que nosotros tenemos en la fe en Cristo Jesús. La firmeza que tenemos por la fe en Cristo Jesús. Ahorita vamos a ver algo de eso. Entonces, lo que la palabra del Señor a nosotros nos enseña, que es muy importante, mi amiga y mi amigo, es de que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y a esta iglesia, mi amado y mi amada, es Dios quien nos trae. Es Dios quien nos trae. Vamos a leer algunos versículos acá en el libro vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 5. Vamos a comenzar allí. Yo iba a comenzar en Hechos, pero está bien aquí. El libro de Efesios capítulo 5. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Oído, mi amado y mi amada, es muy importante que en esta noche, no solamente pongamos atención, sino retengamos la atención a lo que dice la palabra de Dios a nuestro espíritu. Permitámosle en esta noche que la palabra de Dios nos hable y nos ministre. Qué bueno sería eso, mi amiga y mi amigo, que cuando estés escuchando este tema, tú le permitas al Espíritu Santo que te ministre. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, oído, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo con ese amor incondicional hacia la iglesia? Dice, se entregó a sí mismo por ella. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Ese se entregó, es como lo vamos a ver ahora en
en Hebreos 10:14, donde dice que con una ofrenda nos hizo perfectos. Esa ofrenda es la cruz del Calvario. Aquí en Efesios 5:25 dice, se entregó. Se entregó. Otra vez el versículo 5, y se entregó a sí mismo por ella. Y ahí sigue, mi amado, mira, el 26 es tremendo, Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, oído el 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oído, mi amiga y mi amigo, la posición que nosotros tenemos en Cristo. La posición que nosotros tenemos en Cristo. ¿Cómo obtenemos nosotros por la fe esta posición en Cristo Jesús? Voy a leerte Colosenses 2:2 en la Biblia NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice así: quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden, oído, entienden. ¿Qué entienden? Dice aquí el versículo, el misterioso plan de Dios que es Cristo. Que es Cristo. Conocimiento, mi amado, es entender. Conocimiento es entender, ser miembro del cuerpo de Cristo, pertenecer a la iglesia de Cristo, mi amiga, mi amigo, mis amados hermanos, no es andar dando palotes de ciego ni andar golpeando el aire. La palabra de Dios no enseña eso y lo vamos a ver. La palabra de Dios enseña que tiene que haber un conocimiento sencillo y claro de la posición que nosotros tenemos en Cristo para que nadie nos engañe. Para que nadie nos engañe, como dice aquí, Colosenses capítulo 2, el versículo 4, 2:4, Colosenses 2:4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras, oído, persuasivas, palabras persuasivas. Esas palabras persuasivas de esas personas, falsos predicadores y maestros que enseñan la palabra de Dios, es que no te ponen en una relación correcta a ti como creyente que eres en Cristo Jesús. Te dicen que sí que eres, como le decían los judíos a la iglesia naciente allá en Hechos capítulo 15, versículo 1 y versículo 5. Sí, ellos creen en Cristo, pero es necesario que observen la ley de Moisés. Y dice el versículo 5, sí, ellos creen en Cristo, pero es preciso circuncidarlos. ¿Te das cuenta, mi amado? Este tipo de personas son los del versículo 4, Colosenses 2:4. Y esto lo digo para que nadie os engañe. Para que nadie os engañe. Ellos creen en Cristo, pero tienen que guardar toda la ley. Dice Hechos 15:1. Y el versículo 5 dice, creen en Cristo, pero tienen que circuncidarse. Mi amado, estos son los falsos predicadores que andan por allí, que ellos no conocen la posición perfecta que tienen en Cristo, entonces toda su imperfección la transmiten en sus falsas enseñanzas a sus oyentes. Y sus oyentes siempre andan allí de un lado para el otro porque no se sienten bien en Cristo Jesús. Y te lo digo porque, mira, yo he conversado con gente que dice, no, ya yo no voy a la iglesia, a mí la iglesia no me convence. Una iglesia de madera, de ladrillo o al aire libre, lo que sea, no convence a nadie. Quien convence es el Cristo de la gloria, que se entregó por la iglesia en la cruz del Calvario. Todo el que viene a Cristo y cree en el Cristo que se entregó en la cruz del Calvario por nosotros, esa persona, ese hombre, esa mujer va a vivir de aquí en adelante agradecida con su Señor por siempre y para siempre y por la eternidad. A nosotros no nos puede convencer ningún hombre, ningún edificio, ni la arqueología, ni la ciencia. No nos puede convencer nada de eso, ni la sabiduría de nadie. Quien nos convence es la posición que nos da a nosotros la palabra de Dios, la posición que nosotros tenemos en Cristo.
Mira que Pablo lo repite esto. Ahora dice Colosenses, volvamos a Colosenses capítulo 2, vamos a dejar a Efesios allí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola lavado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga ni mancha ni arruga. Oído, mi amado, qué posición más gloriosa la que nosotros tenemos como miembros del cuerpo de Cristo, que somos la iglesia de Cristo. No un edificio, mi amado. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Ocupamos el edificio para reunirnos y para no mojarnos y para no llevar frío, pues es bueno el edificio, pero ese lugar no es la iglesia, ese lugar no es santo, ese lugar no es nada. Quien es santo, quien es perfecto, quien es completo, como vamos a ir viendo aquí poco a poco, eres tú, mi amiga y mi amigo. Eres tú, la posición que tú tienes en Cristo. Eres tú el santo. Eres tú el que está lavado y purificado, porque Cristo en la cruz del Calvario así lo hizo, para presentársela a sí mismo una iglesia que no tenga mancha. Mira, sin mancha, gloria a Dios, por la sola fe en Cristo. Dice el versículo 8, volvamos a Colosenses 2:8. Esto, mi amado, es un ir y venir. Es un ir y venir en la palabra de Dios. Dice aquí en Colosenses 2:8, dice, mira, mi amado, otra vez lo que dice, mirad que nadie os engañe. Mi amado, esto que el apóstol Pablo está hablando es porque andaban engañadores en los días de Pablo. Mientras Pablo estaba predicando por allá en Roma, seguramente aquí por el lado de Colosas andaban individuos que se autodominaban siervos de Dios o seguidores de Cristo, pero lo que realmente llevaban eran falsas enseñanzas. Dice el versículo 8, escucha lo que dice el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Eso era lo que ellos andaban predicando. Lo que menos andaban haciendo era presentando a todo hombre perfecto en Cristo. Lo que andaban llevando, el mensaje de ellos era filosofías y huecas sutilezas. Ellos estaban llevando tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mira el mensaje de Pablo que es contrario a lo que estos hombres y mujeres traían en Colosenses capítulo 2 versículo 8. Dice Colosenses 1:28. Mi amado, yo te aconsejo que leas el libro de Colosenses. ¿Qué libro más? Bueno, es que todos los libros son gloriosos, pero a lo que estamos viendo en esta hora del estudio. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 28. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre. ¿A quién anunciamos? Está hablando de Cristo, mi amado. El contexto viene hablando de Cristo. Hubiera sido bueno leer el 27. Dice el 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quienes Dios quiso. Mi amado, esto no es un asunto, como te dije anteriormente, de golpear el aire, como dice el apóstol Pablo. Yo no golpeo el aire. Nosotros no golpeamos el aire. Esto es un asunto de conocimiento, como dice Colosenses 2:2 al 5. Dice Colosenses 2:2, dice, todas las riquezas de pleno entendimiento. Para alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Dice el versículo 27, 1:27, donde estamos, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y dice el 28, que es el que nos ocupa en el estudio, el 28, dice, ¿a quién anunciamos? ¿A quién anunciamos, oído?
¿A quién anunciamos? El Cristo que habita en nosotros, a quienes Dios quiso. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, oído, en toda sabiduría. No en espavientos, mi amado. Nosotros no enseñamos a hacer ridiculeces, espavientos, cosas sin sentido, que más bien, lejos de que puedan ser cosas que edifiquen la vida de alguien, más bien parecen demenciales las cosas que hacen por allí afuera. Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a todo hombre en toda sabiduría, a amonestar a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mi amado, esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia de la posición que tiene un verdadero cristiano, un verdadero seguidor del Señor Jesús. Un verdadero seguidor del Señor Jesús tiene esta posición del versículo 28, perfecto en Cristo, perfecto en Cristo. Este versículo, permíteme leértelo aquí, otras veces lo he leído, pero como te dije al principio, a mí no me es molesto el repetirte las mismas cosas, porque es bueno y es edificante para todos y cada uno de nosotros. Este Nuevo Testamento se llama, no hay amor más grande. No hay amor más grande. Dice el versículo, Colosenses capítulo 1, dice el versículo 28. Dice el versículo 28 en Colosenses 1. Dice, por eso, donde quiera que vamos, hablamos de Cristo. Por eso, donde quiera que vamos, hablamos de Cristo. Y amonestamos y enseñamos lo mejor que podemos. Mi amado, esto enseñar es sabiduría. Esto enseñar es conocimiento. Tú no necesitas buscarte una iglesia donde hagan loco. Tú necesitas aprender la sana enseñanza de la palabra de Dios, que es la sana doctrina. Dice el versículo 28, dice, y enseñamos lo mejor que podemos. Enseñamos lo mejor que podemos. Dice, nuestro mayor anhelo es presentar a cada ser humano ante Dios perfeccionado en virtud de la obra de Cristo. Esa es la posición final de la persona creyente, pero tiene que mantenerse en esta posición. Dice el versículo, voy a leerlo todo corrido, por eso donde quiera que vamos hablamos de Cristo y amonestamos y enseñamos lo mejor que podemos. Nuestro mayor anhelo es presentar a cada ser humano ante Dios perfeccionado en virtud de la obra de Cristo. Perfeccionado en virtud de la obra. El Calvario es la obra de Cristo. En la cruz del Calvario, esa es la obra del Señor. Dice la palabra de Dios que allí Dios hizo la paz. Dice la palabra de Dios que allí Dios nos reconcilió. Dice la palabra de Dios que allí Dios nos dio vida porque estábamos muertos. Dice la palabra de Dios que allí Dios nos exaltó porque al justo, que es su hijo, lo trató como un injusto, como el más vil de todos los pecadores. Y nosotros, que éramos los más vil de todos los pecadores, Dios nos trata como que si nunca le hubiésemos ofendido, como que si nunca hubiésemos ofendido la santidad de Dios. Mi amiga, mi amigo, esto es un conocimiento sencillo y claro que se adquiere a través de la palabra de Dios y nos mantenemos en él hasta que el Señor nos llame a su presencia o hasta que Cristo venga. Hay que mantenernos en él firmes para la gloria de su gracia. Permíteme leerte aquí en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 20 y versículo 20 al 22 en la Biblia NTV. Mira lo que dice la palabra de Dios en la Biblia NTV. Y por medio de él, Dios
reconcilió consigo todas las cosas. Por medio de él, Él es Cristo. Dios reconcilió consigo, oído, todas las cosas, todas las cosas. Oído, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Dios hizo la paz. El cielo y la tierra fueron reconciliados por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Dice el versículo 21. Esto los incluye a ustedes, o sea, nosotros los creyentes en Cristo, los que ejercemos fe en el Señor Jesús. Esto los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, oído, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los ha reconciliado consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Note, mi amado, lo que nosotros estamos viendo en esta noche. La posición de la iglesia, la posición que tiene la iglesia. Esta es la posición que tiene la iglesia. Pero dice el versículo 23. Dice el versículo 23 de Colosenses capítulo 1, mi amado, nos da toda una posición de gloria, nos da toda una posición de gloria, pero ya hemos venido viendo donde el apóstol, nuestro apóstol dice, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe, hay filosofías huecas, hay sutilezas, hay tradiciones de los hombres, mirad que nadie os engañe. Dice el versículo 23, pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firme en ella. Dice el versículo, nos da toda una posición, mi amado, toda una posición de gloria, de exaltación, sentados en lugares celestiales, como dice Efesios 2:6. Aquí nos da una reconciliación completa con Dios, esta palabra, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero dice el versículo 23, deben seguir creyendo esa verdad. Mi amado, esto es conocimiento. Esto es conocimiento. Esto es adquirir sabiduría de parte de Dios. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:3, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la ciencia y de la sabiduría. No espavientos, no ventoleros, no huracanes, no cosas que actúan en la carne. Es con la inteligencia, con la mente, con el espíritu, con el corazón, que todo eso es sinónimo para la gloria de Dios. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moverse de esta esperanza gloriosa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mi amado, para nadie es un secreto. Ahorita hay tanta gente que se está levantando como predicadores que no están predicando de acuerdo a la palabra del Señor, no están dándole la posición que la persona tiene en Cristo Jesús. Entonces estas personas, por no estar bien empapadas, por no tener conocimiento sencillo y claro del Evangelio de Cristo, entonces están siendo movidos. Mira lo que dice Efesios capítulo 4. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Dice el versículo 14. Dice Efesios 4:14. Dice así: para que ya no seamos niños, oído, fluctuantes. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Mi amado, esto que se está viviendo hoy no es nuevo. Hace 2000 años se estaba viviendo. Mira, está escrito. Esto fue escrito hace 2000 años. Esto lo escribió el apóstol Pablo. Dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, oído, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mi amado, ¿qué versículo más
qué versículo más aterrador, aterrador, porque dice la palabra de Dios en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Niños fluctuantes. Vamos a ver cómo lo dice aquí la NTV, ya que la tengo aquí tan cerquita. Dice el versículo 14, dice así, el versículo 14. Dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Oído, mi amado. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Oído, mi amado, la NTV, Nueva Traducción Viviente. Mi amado, si tú pudieras hacerte un ahorrito, si no tienes la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Yo no promociono Biblias, porque a mí no me mandan a promocionar Biblias, pero es una Biblia que yo la puedo aconsejar. Bien, la puedo aconsejar. Si no tienes unos 22,000, 24,000 colones, que es lo que ella vale, de letra grande, Biblia NTV de letra grande. Si tienes unos 25,000 colones por allí guardados para alguna otra cosa en la que estabas pensando en qué los usabas, cómprate esa Biblia, la NTV. Es una Biblia que te va a ampliar el conocimiento. Es muy buena para las personas que estamos comenzando en el Evangelio, las que están comenzando en el Evangelio. Le aclara más, le aclara más. Permíteme leértelo otra vez. El versículo 14 de Efesios 4:14. Dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Ya no seremos inmaduros como los niños. Mi amado, es importante madurar. Todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de Dios, dice Hebreos 4:14. Todo el que participa de leche es inexperto en la palabra. Y hay los inexpertos en la palabra, cualquier viento que viene de doctrina, mi amado, ahí se van. Ahí se van en ese ventolero. Y viene otro ventolero de frente y también se los lleva. Y andan de ventolero en ventolero, porque esto no es un asunto de ventoleros, mi amado, esto es un asunto de conocimiento sencillo y claro en la palabra de Dios y permanecer fundados y firmes en el Evangelio, en lo que la palabra de Dios dice. Dice el 14, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Oído, mi amado, oído. Hay algunas personas que a nosotros nos tratan, al menos a mí me han dicho que yo predico una falsa doctrina. Me han dicho que yo predico una falsa enseñanza. Mira, esta es la falsa enseñanza que yo predico. Ponerte en una posición de perfecto y de completo en Cristo Jesús, de hacer lo que hacía el apóstol Pablo, esforzarme a predicar y a enseñar y a presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Por qué? Porque la gente que nos oye a nosotros predicar esto así, entonces dice, ahora ya no hay que hacer nada. No hay, mi amado, ¿qué puedes hacer tú para Dios? Si estabas muerto en delitos y pecados, eras un pecador como yo, destituido de la gloria de Dios. Éramos inútiles, éramos inservibles, no servíamos para nada. Dice Romanos capítulo 3, versículo 9 al 19. Éramos una cloaca hablando antes de que Cristo nos llamara a su glorioso evangelio, a formar parte de su gloriosa iglesia. Entonces ya no hay que hacer nada. Mira, a mí me lo dicen a cada rato y todo, entonces ya no tengo yo que hacer nada. Qué bonito. A mí me parece es una falsa doctrina. Mi amado, la palabra de Dios te dice que fue Cristo el que lo hizo en la cruz del Calvario. Fue Cristo el justo por los injustos. Él fue molido por nosotros.
Leímos en Colosenses que Dios hizo la paz, el cielo y la tierra fueron reconciliados no por lo que yo pueda hacer, por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Dios hizo la paz. Dios con quien trató y trata y tratará es con Cristo, es en Cristo, mi amado. Nosotros tenemos que estar escondidos en Cristo. Allí es donde estamos perfectos y completos. Y no ayudándole a Dios. Y no ayudándole a Dios. Mira, a nosotros nos dicen, ay, ustedes no reprenden demonios. Ustedes no reprenden demonios. El otro día me dijo un señor, me dijo, Marcos, ¿y ustedes no reprenden demonios? Le digo yo, ¿qué demonio vamos a reprender si estamos escondidos en Cristo? Yo no creo que yo estando escondido en Cristo, allí vaya a echar un demonio a hacerme la vida imposible. Ese tipo de mentalidad demoníaca la tiene la gente que no está escondida en Cristo. Si tú no estás escondido en Cristo, mi amado, tienes perjuicios mentales tremendos. Tú no sabes lo que es estar perfecto en Cristo, guardado en Cristo. Tú no sabes lo que es, como dice el libro de Romanos 8, si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo? No nos dará con él todas las cosas. Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los que Dios ha llamado a formar parte del cuerpo de Cristo? ¿Quién los acusará si Cristo es el que murió en la cruz? ¿Quién los puede condenar si Dios nos declaró libres de culpa por la obra de Cristo? Mi amado, esto es un asunto de conocimiento sencillo y claro en la palabra. Por eso cuando se lee la palabra hay que leerla tranquilo, mi amado, y permitir que la palabra nos hable, permitir que la palabra nos ministre el espíritu, la mente, el corazón, para la gloria del Señor. Dice, vamos a ver aquí todavía en Colosenses, mira, estamos en Colosenses, ahora estamos en Efesios 4:14. Vamos otra vez a Colosenses para ver un versículo que se encuentra en Colosenses 2:10. Este versículo es muy conocido, quiera el Señor que también ojalá para ti. Y si no estás viviendo en él, que el Señor te dé entendimiento en esta noche, como dice Colosenses 2 que hemos venido viendo. Dice Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en él. Oído, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 14. Oído, mi amado, ¿por qué Pablo escribió este versículo, el 2:10? Dice, en quien tenemos, Colosenses 1:14. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. El 18 dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia en él, o para que él tenga la preeminencia en todo. Y dice el versículo 10, brincamos al versículo 10 de Colosenses capítulo 2, y vosotros estáis completos en él. Mi amado, esto es un asunto de conocimiento, esto es un asunto de saber, esto es un asunto de aprender y retener lo aprendido. Retener lo aprendido. Retén la forma de las palabras que de mí oíste, le dice Pablo a Timoteo. Retén la forma de las palabras que de mí oíste en Cristo Jesús. Esto es ser retenedores de la palabra del Señor. Cuando escuchamos esto y creemos estas verdades, nos hacemos retenedores para la gloria del Señor. Mi amado, y esto sigue, hay tanto que decir, tanto que hablar. Esto es lo que nosotros predicamos y enseñamos para la gloria del Señor. Vamos a quedar aquí.
Vamos a quedar aquí, ya el tiempo se nos fue. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook y en YouTube también, para la gloria del Señor. Tenemos también un lugar de reunión en San José Centro, de las oficinas de AIA, en el centro de San José, 100 metros al sur y 225 metros al este. Allí nos reunimos solamente los domingos a las 10 de la mañana. Mira, mi amado, mi amada, yo declaro que tú tienes una mente completamente abierta. Declaro que tú tienes a 1 Corintios 2:16 que dice: mas vosotros tenéis la mente de Cristo, para retener, ser retenedores de esta palabra fiel, tan gloriosa, que nos ha hecho libres para la gloria de Dios. Te declaro bendecida, bendecido en esta hora. Buenas noches.